Buenos días, bienvenidos al Instituto de Estudios Peruanos. Hoy tenemos la presentación del libro Los antiguos estados andinos, una arqueología de las formaciones políticas del Perú prehispánico. Este libro ha sido escrito por Henry Tantalean y publicado por el Instituto de Estudios Peruanos hace unas semanas. El libro plantea un análisis sobre las formaciones estatales prehispánicas en el Perú, y es al mismo tiempo una apuesta conceptual y metodológica respecto a cómo conceptualizar este tema del inicio del Estado en nuestro país. Henry, el autor del libro, lo que nos propone por un lado es una revisión bibliográfica de cómo se ha trabajado el asunto del Estado desde el punto de vista teórico, las diferentes corrientes teóricas que enlazan este tema, un tema clásico, como todos ustedes saben, de la arqueología andina. Y por otro lado nos plantea un recorrido a lo largo de un conjunto de culturas, un conjunto de sociedades prehispánicas con el fin de identificar en el registro material de estas culturas si pudieron haber alcanzado un nivel que nos permita calificarlas como estados, o bien se trata de otro tipo de formaciones políticas. En esta propuesta conceptual viene acompañada también, como les decía, de una propuesta metodológica precisamente para identificar a través del registro material este tipo de signos, este tipo de indicios que nos permitan hablar sobre las características de las diferentes culturas prehispánicas y las características del tipo de formación estatal al que dieron lugar. Henry obtuvo su maestría y su doctorado en arqueología prehistórica en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. En la actualidad es profesor principal de la Escuela Profesional de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima. Es investigador asociado del Instituto Francés de Estudios Andinos, del Instituto Cotzen de Arqueología de la Universidad de California en Los Ángeles y de la Universidad del Sur de la Florida. Además, codirige el proyecto arqueológico Chicama en la costa norte del Perú. Es fundador e investigador principal del Instituto Peruano de Estudios Arqueológicos. Para comentar el libro de Henry nos acompañan hoy dos destacados investigadores y arqueólogos con sobrada experiencia en el Perú. Por un lado tenemos la presencia de María Cecilia Lozada, quien es arqueóloga y ha realizado investigaciones arqueológicas en los Andes centro-sur durante los últimos 20 años. María Cecilia nació en Arequipa y obtuvo el bachillerato en arqueología por la Universidad Católica Santa María de esa ciudad. Tiene un doctorado en antropología por la Universidad de Chicago y actualmente es codirectora del programa de lengua española e investigadora asociada del Departamento de Antropología de esa Universidad de los Estados Unidos. Entre otros libros, recientemente ha publicado Ontologías Andinas, Nuevas Perspectivas desde la Arqueología, con la editorial de la Universidad de Florida. Ha publicado también Restos Humanos Arqueológicos, Perspectivas Globales, y El Señorío Chiribaya de la costa sur del Perú, en el fondo editorial del Instituto de Estudios Peruanos en el año 2002. Nuestro segundo comentarista será Charles Stanish, quien es director ejecutivo del Instituto de Estudios Avanzados en la Universidad del Sur de la Florida. Fue profesor de antropología en la Universidad de California, Los Ángeles, y director del Instituto Cotzen de 1998 a 2017. Ha trabajado en el Perú, en Bolivia y en Chile, realizando investigaciones arqueológicas sobre las sociedades prehistóricas de la región. Su trabajo teórico se centra en el papel que juega el comercio, la guerra y la organización laboral en la evolución de la cooperación humana y de las sociedades complejas. Entre otros trabajos ha publicado Lago Titicaca, Leyenda, Mito y Ciencia en 2011, Antiguo Titicaca, la evolución de las sociedades complejas en el sur del Perú y el norte de Bolivia, en el año 2003. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Cada uno de los comentaristas tendrá aproximadamente 15 o 20 minutos y posteriormente escucharemos las reflexiones y las palabras de Henry Tantalean. Sin más, entonces, le voy a dar la palabra a María Cecilia para que comience los comentarios respecto al libro Los antiguos estados andinos, una arqueología de las formaciones políticas del Perú prehispánico. María Cecilia, cuando quieras, un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Raúl, y muy buenos días con todos. Me es muy grato saludarlos y agradecer esta cordial invitación por el Instituto de Estudios Peruanos para presentar el libro de Henry Tantalean, Los antiguos estados andinos. He conocido a Henry por más de 20 años y he sido testigo primero de su trayectoria estudiantil y luego la más reciente, la académica.
En ambos contextos, Henry se ha caracterizado por su pasión hacia el estudio del pasado, por tener una mente crítica y sobre todo por su perseverancia, tenacidad a lo largo de su intensa y productiva trayectoria. Tuve la oportunidad de trabajar en varios proyectos con él y aunque en algún momento me consideré como una de sus profesoras, debo decir que también y recientemente en algunas instancias sentí que yo era su estudiante. Me refiero específicamente al proyecto sobre ontologías andinas que realizamos hace un par de años. Un proyecto en el que ambos cuestionábamos algunas aproximaciones teóricas que se utilizan y fueron utilizadas para entender el pasado andino. En ese entonces yo acababa de publicar junto con mi colega Vera Tisler de México un tratado sobre las cabezas en el cual intentamos entender su significado desde una perspectiva multidisciplinaria, combinando datos arqueológicos, etnohistóricos y osteológicos para acercarnos a una visión émic del cuerpo, tanto en las culturas mesoamericanas como en las andinas. En forma paralela, Henry ya había empezado a reconsiderar varios modelos universales que habían sido aplicados para entender el origen, desarrollo, apogeo y caída de las sociedades complejas andinas. Aunque estaba familiarizada con el trabajo de Henry, es en ese entonces que me di cuenta de la amplitud de su conocimiento, basado en lecturas sistemáticas de fuentes primarias, diccionarios de las lenguas indígenas quechua y aymara, de arqueología latinoamericana y tendencias antropológicas teóricas a nivel global. Nuestras conversaciones fueron productivas y organizamos una sesión en el Congreso Society for American Archaeology, en la cual participaron colegas de varias nacionalidades, comentando sus aproximaciones arqueológicas relacionadas con el giro ontológico. Debido al interés académico generado por esta sesión, tuvimos varias ofertas para la publicación de las ponencias y en el 2019 pudimos publicar nuestro libro en inglés Andean Ontologies por la editorial University of Florida Press. Y es en estos años de constante diálogo que tuve la oportunidad de conocer más de cerca el trabajo de Henry, sus intereses académicos y su visión aguda. Su conocimiento empírico y teórico sobre la arqueología latinoamericana y su relación estrecha y cordial con investigadores de esta parte del continente americano nos permitió obtener una compilación de artículos importantes para comprender no solo el pasado andino, sino también las diversas trayectorias y tendencias teóricas de varios países en Latinoamérica. Es en este periodo que también pude observar aspectos de su personalidad. Aunque tuvimos algunos tropiezos con la publicación del libro, Henry siempre fue positivo, justo en sus apreciaciones y sobre todo generoso con los comentarios de nuestros colegas. Hoy tengo el honor de comentar su importante contribución no solo a la arqueología andina, sino también a la arqueología mundial. El tema sobre el Estado, como sabemos, es y ha sido central en los debates arqueológicos para entender el sistema de organización política que caracterizó a las sociedades del pasado. Siguiendo su clásica vena académica, Henry cuestiona varios supuestos teóricos que han sido vistos como universales y aplicados quizás sin sentido crítico a las sociedades precolombinas andinas, las cuales, como sabemos, no dejaron un registro escrito. Además, Henry hace hincapié en el uso quizás un tanto inocente de documentos coloniales y en el uso de una analogía directa con la sociedad incaica en este proceso de reconstrucción, asumiendo pues que todo lo andino era incaico. Al respecto, quisiera enfatizar que es relativamente fácil presentar una crítica, digamos, constructiva de muchas décadas de investigación. Lo complicado, el desafío, desde mi perspectiva, es elaborar una propuesta alternativa que reúna los dos, teoría y praxis. Y es aquí cuando Henry ofrece un punto de inflexión en los estudios de las civilizaciones prehispánicas basado en su amplio conocimiento teórico, complementado por nuevas y rigurosas metodologías junto con su extensa experiencia en el campo. Al fin, como él lo menciona en su libro, su objetivo es evaluar las sociedades andinas que califican como estados a fin de determinar diferencias y similitudes frente a paradigmas no andinos y ofrecer una dimensión de temporalidad histórica. La meta, finalmente, no consiste en polarizar estas perspectivas, sino más bien establecer un diálogo democrático y fructífero entre los estudiosos del pasado. Su investigación cristalizada en el libro reúne una detallada reconstrucción de los estudios realizados por investigadores sobre el tema.
En este contexto, en los primeros capítulos, Henry esboza la historia de la investigación arqueológica en el Perú, relacionadas con la interpretación del Estado, en la cual señala las tendencias teóricas de la época, particularmente aquellas generadas fuera del Perú, con algunas aportaciones locales como las de Julio Cetello y Luis Guillermo Lumbreras. Por otro lado, en esta primera parte de su libro, Henry resume los elementos más resaltantes de la teoría social contemporánea relacionadas con el Estado. Una apreciación sobre este amplio tema es una tarea compleja. Sin embargo, Henry lo desarrolla de una forma clara y articulada y sobre todo enfocada hacia los estudios andinos. Desde mi perspectiva, la parte medular y magistral del trabajo de Henry es su propuesta metodológica para examinar los antiguos estados andinos. En forma sistemática y después de haber considerado, creo yo, casi toda la bibliografía existente sobre el tema, establece los indicadores arqueológicos que él piensa son necesarios para identificar la presencia de estados. En este contexto, desarrolla una extensa base de datos para ser utilizada y contrastada en diferentes escenarios, tanto espaciales como temporales en los Andes. En contraste a varias propuestas metodológicas, Henry no busca o selecciona el dato arqueológico que calce el modelo, todo lo contrario, desarrolla su modelo para ver qué datos lo calzan. En otras palabras, la evidencia material dará validez a sus planteamientos sobre la presencia del Estado en el mundo prehispánico. Obviamente, tal como lo menciona Henry, en esta sección es de esperar que cada sociedad habría tenido su propia particularidad. Henry selecciona casos de sociedades andinas como Caral, Sechín, Chavín, Moche, Huari, Chimú e Inca, y explora sus estructuras políticas, económicas y sociales que califican como estados. A lo largo de su detallada investigación, basada en sus indicadores arqueológicos, nos demuestra que solo los Moche, Huari, Chimú e Inca pueden ser considerados como estados andinos, detallando los procesos de formación y los factores económicos, políticos, religiosos o de control físico-militar que caracterizaron a estos grupos dirigidos por élites, quienes intentaron prolongar y reproducir su poder político por varios siglos. Curiosamente, sus resultados muestran que los antiguos estados andinos no son particularmente únicos en esta parte del mundo, sino que comparten una serie de atributos universales, los cuales fueron interrumpidos y transformados después de la conquista española. Debo confesar que al terminar de leer este libro he sentido una mayor admiración por Henry, no solo por la calidad de su investigación y el trabajo en sí, sino por la claridad y estructura del mismo. Pocas veces he leído un libro tan bien conceptualizado y escrito. También quisiera hacer hincapié en el hecho de que este libro está publicado en castellano y publicado en el Perú. Aunque este comentario pueda parecer mundano, no todos pueden entender otras lenguas, y ya que se trata de una obra fundamental para el estudio del desarrollo de la arqueología andina, creo que es un tratado de tal magnitud y necesario que sea escrito en nuestro idioma. Este libro, sin duda alguna, servirá como base de cursos de introducción a la arqueología, así como cursos avanzados a nivel universitario y de posgrado y al alcance de todos. Quisiera además enfatizar que el trabajo de Henry es inclusivo y respetuoso. A través de todo el texto, el lector puede leer las aportaciones de investigadores internacionales de renombre y también de investigadores locales no muy conocidos, pero que gracias a este libro pues salen a la luz. En este contexto, Henry ha empezado un diálogo fructífero y productivo entre diversos grupos de investigación y que espero sea un modelo a seguir. Tengo la seguridad que sus estudiantes en la Universidad de San Marcos o en cualquier otra universidad tienen a un académico de primera, alguien que ya está marcando diferencias de la teoría y la práctica de la arqueología mundial. Sin lugar a duda, su libro generará múltiples investigaciones y, claro, debates, y espero ser testigo de este movimiento intelectual. Finalmente, solo me queda agradecer nuevamente la gentil invitación para la presentación de este libro al Instituto de Estudios Peruanos, quienes han organizado este evento,
Y nuevamente, felicitaciones, Henry, por este aporte al conocimiento del pasado andino. Muchas Gracias. gracias, María Cecilia. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, creo que uno de los aspectos fundamentales que diferencia y singulariza a este libro que presentamos hoy, escrito por Henry Tantalean, es la combinación entre reflexión teórica por un lado y por otro lado también una muy fuerte fundamentación a partir de una revisión bibliográfica de evidencia empírica a través de excavaciones realizadas en diferentes partes del país por investigadores, como tú bien has señalado, María Cecilia, extranjeros, norteamericanos, europeos y japoneses, pero también una gran cantidad de investigadores peruanos en diferentes partes del país han trabajado en los últimos años y desde décadas atrás en el conocimiento de nuestro pasado y que muchas veces sus aportes no son ni conocidos ni tampoco reconocidos como lo son en el libro que estamos presentando hoy. Creo que una de las fortalezas de este libro es, por un lado, poner en valor esas investigaciones, por otro lado, anudarlas también en un enfoque teórico y en una apuesta teórica y conceptual que, como ha señalado, creo que queda ahí disponible para ser debatida, discutida por alumnos y por colegas. Voy a dar la palabra ahora a Charles Stanis, quien, como dije previamente, trabaja en la Universidad del Sur de la Florida y nos va a hablar desde allí. Charles, adelante, por favor. Gracias, muy amable, y gracias por esta oportunidad de discutir este libro de Henry. Es tan excelente y un libro que todos de sus amigos y colegas están muy orgullosos para tener este libro tan importante. Lo que es más importante del libro es una selección de algunos estados antiguos del Perú y nos da una visión comprensiva y además muy profundo en cada de estos sociedades seleccionados. Más notable, como la doctora Lozada ha mencionado muchas veces, ese es el marco teórico, es sumamente importante y muy interesante y está aplicado en una manera muy consistente. Lo que vemos es este marco teórico para caracterizar Caral, Sechín, Chavín, Moche, Wari, Inca y otros. Lo que no se ve mucho en otros libros de este tipo, particularmente libros publicados en inglés por extranjeros, es que estos libros tienen la tendencia de ser más como enciclopedias, ¿no? Y Henry dice inmediatamente en su introducción del libro que él quiere evitar esto. Él quiere tener un entendimiento más profundo de algunos estados seleccionados. Está fantástico. En este sentido, entonces, hay dos niveles intelectual con este libro. Uno es para estudiantes avanzados que quieren aprender sobre las sociedades complejas, estados antiguos del Perú, y podrían salir con un entendimiento excelente. De una cierta perspectiva, ese es un libro en la tradición de Lumbreras que publicó en los 70s. Esa es la primera de nuestra época. Eso es muy importante. La segunda nivel es para profesionales y teóricos. Quieren tener una discusión teórica para comparar los Andes con otras sociedades estructuralmente similar por todo el mundo. Y Henry es muy sofisticado en ese sentido. Él tiene mucha experiencia en otras áreas culturales y conoce muy bien todo de la literatura de otros estados antiguos por el mundo. Lo que Henry hace es, él analiza cada entidad política con el mismo criterio. Y entonces hay varios criterios. Y como he dicho, eso es una cosa muy notable de este libro, porque
él tenía que escribirlo para cubrir en una manera muy sistemáticamente los datos importantes, como la cultura material, y tiene excelentes discusiones sobre iconografía y la artesanía y en cada de estas entidades políticas. También el sitio principal. Y muy importante es, como él dice, sitios correlacionados arqueológicamente con el sitio principal. En otras palabras, esos son establecimientos secundarios asociados con el capital. Él tiene otra discusión de la élite y su surgimiento y su reproducción social. Para mí particularmente fue muy fascinante su vista teórica, muy interesante. También él tiene una discusión muy rica sobre las relaciones sociales de las élites con otras etnias y élites en su ambiente. También importante. Él tiene buenas discusiones de los especialistas del centro político, los comuneros, los sacrificios y ofrendas, en otras categorías de datos que pueden caracterizar los sitios antiguos en una manera muy importante para la teoría. Now, una gran pregunta que plantea este libro es, ¿qué es un Estado? Yo he conocido a Henry por no sé cuántos años, desde el lago Titicaca, 30 años, no, y siempre hemos tenido estas discusiones intelectuales y teóricas sumamente fascinantes. Y Henry me conoce como en otra tradición teórico, como un evolucionista cultural. Bueno, una definición científica de qué es un estado o lo que sea, y es en una manera solamente que el autor quiere. Okay? Este deriva de su marco teórico. Pero lo que tiene que ser es en cualquier libro importante es este marco teórico tiene que ser consistente por toda la publicación. Si no, ya tiene una falla lógica. En mi caso, por teóricos evolucionistas como yo, tenemos criterios empíricos por el estado que son un poco diferentes que del Henry. Por ejemplo, para nosotros es urbanización, poblaciones densas y sumamente importante, por lo menos 3 clases sociales. Existencia de palacios de una élite que es bien obvio, como Wari, clase de guerreros y artesanos, etc. En este marco teórico evolutivo, por lo tanto, esto solamente puede admitir solo 3 estados arcaicos o tempranos en los Andes, Wari, Tiwanaku y Moche. Esos son los primeros estados para nosotros, ¿no? Utilizando este criterio que deriva de nuestro marco teórico. Una de las grandes contribuciones del libro de Henry es dar un otro marco teórico en su discusión, que son deriva de una materialista histórica, pero como él dice, estoy hablando italiano, como él dice, es que en su capítulo 3, que él ha modificado esta materialista histórica para los nuevos datos y trabajo teórico que ya tenemos. Entonces, su marco teórico da una comprensión diferente de otros autores como yo o la doctora Lozada, o lo que tiene otros marcos teóricos. En esta perspectiva, solamente tiene que tener 2 clases sociales distintas
son suficientes para considerar una entidad política como un Estado. Entonces, para mí, aprendo mucho, ¿no? Porque ha abierto mis ojos un poco a una perspectiva diferente, y creo que es muy importante tener este tipo de trabajo teórico para entender la complejidad en la prehistoria andino. Entonces, se puede ver, por ejemplo, no sé cuántas veces Henry y yo fuimos a Pucará. Entonces, ¿es un estado? Ya no es un estado. Sí, es un estado. Entonces, pero todo depende en su marco teórico, ¿no? Eso es sumamente importante. Y también se puede entender en una manera más muy rica ambos perspectivos, o todas de las perspectivas que nos da una mucho mejor comprensión del pasado andino. Entonces, Henry, es un honor de ser su amigo, colega, y te felicito por este libro tan importante, y porque yo traduje en inglés, yo puedo decir que yo he leído cada palabra en su libro. Está absolutamente fantástico. Entonces, gracias. Muchas gracias, Charles. Efectivamente, como Charles ha señalado, el libro Los Antiguos Estados Andinos tiene también una versión en inglés, aparte de esta versión publicada ahora en castellano en el Perú. Uno de los temas centrales que aborda Henry, como se ha señalado, como han señalado nuestros dos comentaristas, son los criterios que permiten identificar qué formación política puede denominarse Estado y cuál no. De un encuadre teórico, una revisión del registro material. En ese sentido, desde mi punto de vista, uno de los soportes de las grandes fortalezas de Henry es que, por un lado, nos permite avanzar en la discusión sobre las singularidades de las formaciones estatales andinas, pero al mismo tiempo lo hace sin olvidar tampoco las discusiones más generales y globales sobre el surgimiento del Estado en otras regiones del mundo. De esa manera se establece un diálogo entre la singularidad andina, entre las particularidades de las culturas andinas, y al mismo tiempo también su inserción en debates y marcos más amplios. Henry, te voy a dar la palabra ahora para tus comentarios, tus palabras o tus respuestas a los comentarios que han realizado tanto Cecilia como Charles. Bienvenido, Henry. Sí, muchas gracias. Al comenzar, antes de que derive, quiero empezar con los agradecimientos, ¿no? No voy a hacer que al final me olvide. Obviamente no puedo dejar de agradecer a tanta gente que me ha ayudado a lo largo de casi ya más de 20 años que llevo con esta obsesión acerca de este tema. Pero hay algunas personas que sí creo que vale la pena mencionar en esta presentación. En primer lugar, quiero agradecer a mi madre, Simona Inga Yalta, la productora de este ser tan complejo y tan difícil, pero que también ha sido tan paciente como para soportar todos mis desvelos y mis manías por seguir trabajando en arqueología. En segundo lugar, quiero agradecer a Charles Stanish, a Chip, porque gracias a él comprendí que la arqueología era algo más que simplemente repetir acríticamente lo que uno aprendía. Y en un sentido, con Chip también aprendí a desaprender algunas cosas, algunos marcos, algunos corsés teóricos y metodológicos que algunas veces sirven para apoyar nuestras interpretaciones, pero que a veces también nos limitan para comprender de una manera global ciertos temas, como puede ser el caso del Estado. Asimismo, no quiero dejar de mencionar a Carito Tavera, mi compañera, que gracias a ella también he podido aprender muchas cosas, no solamente arqueología, sino sobre todo, más importante, acerca de la vida. Y finalmente quiero agradecer a ti, Raúl Asensio, porque desde el comienzo, ¿no? Desde la primera conocimiento de que este libro iba a salir, iba a dar luz, tú estuviste acompañándome y apoyándome para sacar este libro adelante, por confiar en mí, y obviamente también a todo el equipo del Instituto de Estudios Peruanos, en especial Odín del Pozo, ¿no? Que se encargó de hacer
esta edición de un libro tan bonito, ¿no? No lo hemos creo que hasta ahora mostrado, ¿no? Pero es un libro que está muy bien diseñado, está con una letra preciosa, con muy buena ilustración, ¿no? Incluso diría yo que la edición peruana es mucho mejor que la edición anglosajona. Así que eso sería importante resaltarlo, ¿no? La calidad de la impresión y la edición de este libro, ¿no? Que va a servir, yo creo y espero, para que muchos estudiantes y colegas puedan conocer mi perspectiva, ¿no? Entonces, en segundo lugar, me gustaría un poco hablar de la historia de este libro, ¿no? Porque creo que es importante, porque todos los libros tienen una historia, y esa historia está definitivamente imbricada, está tejida con la vida propia del autor, ¿no? Como ya Nené y Chip han comentado, nosotros somos amigos, colegas, casi desde que yo era un estudiante, en el caso de Nené, y desde que yo era un neófito, licenciado en arqueología en el Instituto Nacional de Cultura, en Puno, ¿no? Allá por el año 97, si mal no recuerdo, ¿no? Y en esas fías punas, o en Moquegua, en Chenchen, excavando, yo comencé a aprender a lo que era ser un arqueólogo, ¿no? Aprendí a amar lo que yo hacía, pero también aprendí a que la arqueología también se podía sofisticar, que los arqueólogos peruanos también podríamos dar nuestro granito de arena para poder conversar a la altura de nuestros campeones e ídolos e ídolas de la arqueología en una manera horizontal. Y esto me lleva también a hacer mi doctorado en un sentido, ¿no? Y aquí quiero agradecer a Vicente Lul, que fue mi asesor de mi tesis doctoral. Durante 10 años yo trabajé a su lado, aprendí mucho en Barcelona, aprendí la forma de hacer arqueología, a ser crítico, incluso siendo él un marxista clásico, también a ser crítico en sí mismo, ¿no? Como la dialéctica nos enseña. Por tanto, este empeño de casi 20 años desde mis estudios doctorales en el estudio del Estado, creo que me ha permitido, humildemente lo digo, conocer otras formas de ver este fenómeno, ¿no? Y claro, siendo un arqueólogo, siendo un peruano, estar a la altura de los debates universales, globales, sobre un tema tan trascendental y tan estudiado en los Andes, creo que obliga, ¿no? Y tiene una responsabilidad muy alta, una responsabilidad que yo creo que hasta el último día de mi vida nunca voy a poder terminar, ¿no? Este es un tema que nunca se termina de aprender y conocer, tanto en la teoría, en la bibliografía, pero también en la práctica, ¿no? Porque si algo interesante tiene este libro es que está mezclado también con mi experiencia personal, ¿no? De los sitios en los cuales he trabajado, de los proyectos en los cuales he participado, de las personas con las cuales he compartido. Entonces, esto me ha permitido generar este libro, ¿no? Que, como les digo, es el resultado preliminar, parcial, de lo que sería mi perspectiva de lo que serían y no serían los estados andinos, ¿no? Entonces, esto tiene una historia muy larga y los últimos años también han sido de aprendizaje a lo largo también de muchos lugares en los que he visitado y trabajado. En realidad, este libro fue comenzado a escribir en Perú, pero luego también tuvo una etapa argentina, luego tuvo una etapa parisina, tuvo una etapa también peruana, obviamente, ¿no? Y también tuvo una parte norteamericana, ¿no? Cuando estuve en Los Ángeles, en UCLA, también estuve investigando y en realidad siempre ha sido parte de, como les digo, esta obsesión acerca de un tema que no es una cuestión menor, ¿no? En realidad, hablar del Estado en el mundo andino es hablar de la cultura andina, es hablar de las sociedades andinas, es decir, podríamos haber escogido cualquier otro tema, ¿no? Podríamos haber elegido las tecnologías andinas, la monumentalidad, la urbanización, temas que otros colegas míos, peruanos y extranjeros, han desarrollado. Pero para mí, enfocarme en un concepto y una realidad social como es el Estado me ha permitido aprender más de la arqueología y tratar de poner este conocimiento en términos más fáciles de poder ser comprendidos, no solamente por estudiantes y colegas, sino también por el público en general. Entonces, además
de haber escrito este libro para insertarme dentro de una discusión que yo creo que en la cual los peruanos, sin ánimo de ser chauvinista, podemos participar, yo creo que va a permitir también enriquecer esta discusión desde la perspectiva particular de un investigador local. Entonces, este libro tiene este ánimo, ¿no? De ser una suerte de reflexión teórico-metodológica, obviamente tratando de presentar una metodología que en el fondo lo que hace es sintetizar casi 2 siglos de conocimiento acerca del tema, ¿no? Pero sobre todo la cuestión, aparte de lo teórico, lo conceptual, lo ontológico, también la parte epistemológica, es decir, cómo los arqueólogos y arqueólogas podemos ir al campo y a través de nuestra experiencia excavando, prospectando, podemos ir reconociendo lo discreto del registro arqueológico y cómo podemos establecer los límites de lo que es algo más parecido a un Estado. Un Estado que no tiene nada que envidiar a otros estados del mundo. En realidad, como se puede apreciar en el libro, lo que yo encuentro al final es una serie de similitudes. En este caso, yo no soy particularista, ¿no? Yo creo que los fenómenos sociales que se dieron en el mundo andino tienen sus símiles y análogos en otras realidades preindustriales o incluso industriales, ¿no? Entonces, el estudio del mundo andino yo creo que es algo que todavía sigue en desarrollo, todavía creo que los arqueólogos peruanos y los arqueólogos que trabajan en el Perú tienen mucho que decir acerca del tema. Y yo sinceramente me siento muy orgulloso y estoy muy agradecido porque muchos de mis colegas arqueólogas y arqueólogos peruanos, extranjeros, norteamericanos, ingleses, japoneses, franceses, italianos, esta Babel arqueológica que se reúne en el Perú, creo que ha sido muy generosa conmigo. Creo que ha sido la mejor compañía que he podido tener y no la cambiaría. Así que en estos tiempos de pandemia en que estamos todos tan movidos por todo lo que nos está pasando, creo que hacer este libro y acabarlo y presentarlo en este momento crítico, creo que es el mejor regalo que he podido tener en estos meses. Así que muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias al Instituto de Estudios Peruanos y espero que este libro les sirva y a todos los que los puedan leer y adquirir. Y espero obviamente que hayan algunos debates, espero que las críticas sean generosas conmigo, pero también espero que podamos aprender mucho más en este proceso que es el proceso básicamente de aprender y seguir desarrollándonos como seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias por tus palabras y también por la confianza en publicar con nosotros en el Instituto de Estudios Peruanos. Como han señalado los dos comentaristas que nos han acompañado hoy y tú mismo, Henry, yo creo que este es un libro que permite varias lecturas. Es un libro que puede resultar de una lectura de provecho para estudiantes y para profesionales de arqueología, pero al mismo tiempo es un libro que puede ser leído también por quienes no son expertos en el tema. Es un libro que permite una primera introducción a la complejidad de los estados andinos y una primera introducción también a los numerosos trabajos arqueológicos realizados en los últimos años por investigadores peruanos y extranjeros. De ahí que pueda ser leído desde un punto de vista profesional, pero leído también por personas que están interesadas, sin ser profesionales, en el pasado de nuestro país. Quiero agradecer para terminar a todo el equipo editorial del Instituto de Estudios Peruanos por esta edición, que concuerdo con ustedes, es una edición muy cuidada y muy trabajada, que esperamos que sea del agrado de ustedes cuando lo adquieran y cuando puedan leerlo. El libro se encuentra disponible en la página virtual del Instituto de Estudios Peruanos, en nuestra tienda virtual, donde podrán encontrarlo en la edición tradicional, en papel, para quienes nos gustan los libros en papel, pero también en versión electrónica para que esté disponible para todo el mundo fuera del Perú. Además, pueden encontrarlo en las principales librerías de todo el Perú. Les agradezco entonces por haber estado presentes acá. Les agradezco doblemente al público que nos ha escuchado hoy. Les pedimos disculpas por los problemas técnicos que tuvimos en la mañana y que nos obligaron a reprogramar la transmisión. Y les agradecemos por haber estado atentos a este nuevo horario en el cual hemos realizado la presentación del libro de Henry Tantaleano. Sin más, me despido de todos ustedes. Muchas gracias a María Cecilia, muchas gracias a Charles, muchas gracias a Henry
Y muchas gracias también a todo el equipo técnico del Instituto de Estudios Peruanos, compuesto por Katia, Candela, Josefina y Corín, que han hecho posible una vez más esta transmisión. Les esperamos en futuras presentaciones del Instituto de Estudios Peruanos. Muchas gracias.